Damos gracias a Dios por este día en que nos permite estar juntos otra vez. Y la hermana Orfa y yo regresamos ayer de un viaje que hicimos casi 5 horas. Y también venimos un poco enfermo, ella un poco más que yo. Y hoy me sentí un poquito indispuesto yo físicamente. Y le dije a Orfa, como que no me siento físicamente como para ir a la iglesia, físicamente, ¿no? Entonces, le dice, pues tú eres el pastor. Ah, bueno, es que se me ha olvidado. Tú eres el que tienes que predicar. Ah, bueno, entonces, se me pasó. Las ganas no las ganas, sino que físicamente a veces uno no se siente en condiciones, pero gracias a Dios por las fuerzas que nos dan. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y usted sabe lo que estamos celebrando hoy domingo. ¿Alguno sabe? Estamos celebrando lo que se conoce como ¿qué? El Domingo de Ramos. Algunos le llaman el Domingo de Palmas, ¿verdad? Cuando Jesús entró a Jerusalén, en esa entrada triunfal, ¿verdad? Él entró como el rey que era, como el Mesías que era. Y muchas personas, pensando que Jesús era el rey que los iba a librar de la esclavitud de los romanos, muchos de ellos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Y dice la Biblia que le ponían palmas, cortaban ramas, ¿verdad? Lo ponían delante de él, gritando y alabando a Dios. Y Jesús entrando a Jerusalén en un momento. Pero mucha de esa gente que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esas personas que gritaban, muchas de ellas eran las mismas que dentro de unos pocos días iban a gritar: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque Jesús le dejó entender a ellos que el reino de él no era aquí en la tierra. Él les dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Entonces mucha gente empezó a alejarse de él, y en la cruz del Calvario estaban gritando ahora lo contrario: crucifícale, crucifícale. Hermanos, una de las cosas que más a mí me encanta de la palabra de Dios, especialmente de los evangelios, son los pasajes que hablan de los eventos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta a mí. ¿Por qué? Porque ahí realmente se narra lo que Jesús hizo por nosotros, el plan redentor de Dios para la humanidad. Donde no solamente Él vino a morir en una cruz, y Él no se quedó en una cruz, sino que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y el próximo domingo vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Una de las cosas que a mí me encantaba, Dios me permitió a mí ir a Israel 2 veces, pero la primera vez fue esa vez donde lo que yo más ansiaba ver cuando llegara allá, ¿sabe qué era? El monte Gólgota, el monte donde Jesucristo fue crucificado. Como íbamos con un grupo y cada día teníamos diferentes lugares donde ir, y para ir al Gólgota, al monte Calvario, ese era como el tercer día, y yo le dije a mi compañero: me van a perdonar los del grupo, pero yo quiero hoy, recién llegado allá, ir a ver dónde está el monte Calvario. Si quieren me acompañan. Y él fue conmigo, y del hotel salimos caminando fuera de los muros de Jerusalén. Llegamos a una roca que tenía forma de calavera, un peñasco que tenía forma de calavera. Y en ese lugar se cree que Jesucristo fue donde murió por nuestros pecados.
Hermanos, ese lugar donde Jesús murió se le conoce como el lugar donde están los despojos de una persona muerta. Ese pequeño monte que tiene forma de calavera y que está situado fuera de los muros de Jerusalén proclama un mensaje por sí solo. Allí, en ese lugar, ahí ejecutaban a los peores criminales de aquellos tiempos. Las víctimas que eran crucificadas sobre ese monte donde tenían que pasar varias horas sufriendo terribles dolores hasta que la muerte les llegaba. La muerte por crucifixión era una muerte bárbara y cruel. Las manos y los pies de las personas eran clavadas sobre el madero y finalmente la muerte vendría por la combinación del hambre, la sed y el agotamiento. Antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿se acuerdan ustedes que Pilato ordenó que lo azotaran? Y el látigo con que le dieron a Jesús tenía pedazos de metal o huesos punzantes por todas partes, que cuando le daban en su cuerpo pedazos de carne eran arrancados, literalmente eran arrancados de su cuerpo. Por eso cuando le ordenaron que cargara la cruz, ya Jesús tenía su cuerpo en carne viva. Y le pidieron que llevara aquellos 50 kilos, posiblemente hasta el lugar de su ejecución, más o menos como a 1 milla de distancia. Seguramente la madera le lastimaba la espalda despedazada, ya para entonces Jesús estaba deshidratado. El milagro era que siguiera vivo, porque muchas de las víctimas morían a consecuencia de los azotes. Yo me imagino que Jesús no parecía un ser humano, casi no le habían dejado rostro, mientras que la gente seguía insultándole, escupiéndole y burlándose de él, hasta que llegó al monte Gólgota y allí fue clavado en sus manos y en sus pies. Tenga la visión, si puede, de Cristo clavado en la cruz. Su cuerpo estaba tan estirado que sus costillas podían contarse. Sus labios se hincharon, su garganta se secó, su lengua se hinchó. De sus cuerdas vocales solo se producían roncos sonidos. Su cuerpo se afiebró, sus músculos y nervios estaban tan contraídos que la agonía era sumamente insoportable. La pérdida de los fluidos corporales por el sangrar y transpirar le produjo a Jesús una sed tremenda. El cansancio, el shock, la deshidratación, la parálisis destruyeron el cuerpo de Jesús. El corazón de Jesús apenas podía bombear la densa sangre a medida que cada una y una de sus billones de células iban muriendo una por una. Finalmente, al morir, la sangre se coagula y el suero se separa de las células sanguíneas. Por eso es que cuando le traspasaron la lanza en el costado sale agua y sangre. Cuando él murió, ¿sabe lo que pasó? El cielo se oscurece por 3 horas, mientras cada acto inmundo del ser humano se acumula sobre el bendito Salvador Jesucristo. Y Jesús, llevando nuestros pecados en la cruz, estando colgado, él vio la multitud que estaba allá abajo. ¿Y qué decía la multitud? ¿Qué decía la multitud? Vamos a ver lo que decía la multitud y lo que decía Jesucristo. Amén. Lean conmigo este pasaje. Todos juntos. Y decía Jesús: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y a unos gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían y acercándose le presentaron vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condición?
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús ve a la multitud que estaba ahí abajo. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? ¿Saben los que estaban ahí abajo? La gente común. ¿Quién más? Los políticos. ¿Quién más? Los religiosos. ¿Quién más? Los soldados. O sea, había toda clase de gente de la sociedad. Y entonces muchos de ellos empezaron a burlarse de Jesús. Empezaron a decir contra él barbaridades. Si tú eres el Hijo de Dios, a ver, háganos un milagrito, bájate de ahí. A otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y dice la Biblia que le escarnecían, le injuriaban. Y Jesús empieza a decir una de las frases más lindas que hay en la palabra de Dios. Y son esta frase, léala conmigo, por favor. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, qué maravilloso. ¿Qué otras palabras podían salir de los santos labios de aquel que solo el bien había hablado en 33 años de vida sobre la tierra? El que anduvo haciendo bien toda su vida, ¿cómo podría hablar mal en esta hora de angustia? Mis hermanos y mis amigos, estas primeras palabras de Cristo en la cruz prueban que todo lo que antes Él había dicho fuera de la cruz es la verdad pura, porque ahora habla palabras de intercesión y de perdón. Habla palabras de intercesión y de perdón. Y eso es algo maravilloso. Él dijo: Padre, perdónales. Estas son palabras de misericordia, ¿no es cierto? ¿Cómo alguien puede pedir perdón a personas que le están haciendo daño, personas desagradecidas? Hermanos, podemos decir que todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. Aunque nosotros le demos la espalda a Dios, Él siempre va a mostrar su misericordia. Padre, perdónales. ¿Verdad que es fácil amar a los que nos aman? ¿Es fácil tener misericordia de los que nos tienen misericordia? Pero lo importante es compadecerse de los enemigos, de los que nos hieren, de los que nos hacen daño. Hasta este punto llega el amor de Jesucristo. Hasta amar y bendecir a los que eran materialmente y moralmente culpables. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónales, perdónales. Y me imagino, mis hermanos, que esta admirable frase fue repetida varias veces durante el proceso. Cuando los clavos entraban en la carne, Jesús, me imagino que decía: Padre, perdónales. Cuando la cruz fue levantada y el dolor se hacía más agudo, Jesús posiblemente repitió esta frase. Esto es una plegaria de perdón, ¿verdad? Es una plegaria de perdón. Dice: perdónales porque no saben lo que hacen. No era que ellos no sabían que estaban matando a alguien justo. Ellos ignoraban posiblemente la inmensidad de su acción. Tal vez ignoraban que el que estaban quitándole la vida era el Mesías, el enviado de Dios. Ignoraban la grandeza del perdón. Ignoraban el carácter y la persona de Jesucristo. Pero déjeme decirle esto:
En todo el que rechaza a Jesucristo hay ignorancia muchas veces, pero también hay culpa, que solo puede ser quitada por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por eso las palabras intercesoras de Cristo dan cuenta de un Dios que toma la iniciativa de acercarse al hombre y no el hombre a Dios. Dios es el que toma la iniciativa y dice: Padre, perdónales. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces, esta primera frase de Cristo en la cruz, hermanos, inaugura su posición como el único gran mediador que es Jesucristo, el que puede interceder por nosotros. De aquí en adelante los hombres sabrán a quién allegarse en busca de ¿qué? De perdón. De perdón. Y eso es lo más grandioso que existe, ¿verdad? Dios es un Dios que perdona nuestros pecados. ¿Ha sentido usted el perdón de Dios? ¿Han sido sus pecados perdonados por Jesucristo? Dios quiere que así sea, ¿verdad? No solamente Jesús oye las burlas, las injurias de la gente que está ahí abajo, sino que Él empieza a oír lo que sus compañeros, ¿cuáles compañeros? Los dos ladrones, ¿verdad? Que estaban crucificados con Él. Y entonces aquí entramos a la segunda frase de Cristo. ¿Cuál es esa frase? Digámoslos todos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón empezó a decirle, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cuáles nosotros? ¿A qué nosotros se refería? A él y a su compañero. Ahora, ese ladrón estaba pensando en la salvación espiritual. No, estaba pensando en la salvación física. Lo que le estaba diciendo: Señor, bájame de aquí, duelen mucho tus clavos. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, el otro ladrón, dicen que es el ladrón bueno, pero tal vez no hay ladrones buenos, ¿verdad? Y le dice a su compañero: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? Le dice. Mira qué interesante, le dice: ni aún, estando en la condición en que estás, ahí como estamos nosotros, ¿ni aún temes tú a Dios? A la verdad, ¿qué dijo? A la verdad ningún mal ha hecho, mas nosotros sí. Pero ¿sabe qué? Me encanta la frase que dijo el ladrón. Le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Usted cree que ese ladrón dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, viendo hacia arriba? Yo creo que ese ladrón, cuando dijo Dios, vio a Jesucristo: ¿ni aún temes tú a Dios? O sea, él se estaba dando cuenta que el que tenía a su lado era el Dios mismo, el Dios encarnado, el Dios que se había hecho hombre. Lo tenía allá a su lado. Y entonces, conociendo a Jesús, el corazón de este malhechor, conociendo que le estaba reconociendo como el Dios, y que este malhechor había escuchado la primera frase: Padre, perdónales. Ese malhechor ahí le entregó su vida a Cristo. Y le dijo: Señor, acuérdate. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. Y Jesús le dice: no te preocupes. De cierto te digo, que hoy ¿qué? Estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante, dice: de cierto te digo, hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto. O sea, es cierto. Aunque los religiosos te digan que no es cierto, es cierto. Aunque los políticos te digan que no es cierto, es cierto. Aunque
tus camaradas te digan que no es cierto, es cierto. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué ofrecimiento más grandioso le da Jesús a este individuo, a esta persona? Es que Jesús había dicho que quienes creyeran en Él les daría vida eterna. Él les daría vida eterna. O sea, los que mueren en Cristo Jesús saben a dónde van porque han tenido una experiencia de salvación y de transformación de vida. Por eso el ir al cielo no depende de cuántas oraciones hagamos, no depende de cuántas Biblias tengamos, no depende de cuántas veces vengamos a la iglesia. La salvación depende de qué tanto perdón y transformación Dios ha hecho en mi vida. Por eso Jesús les dijo, hoy estarás conmigo, hoy. O sea, los resultados de la acción del Señor no era para esperar. Era ahora mismo. La obra redentora del Señor para este ladrón fue más que suficiente. Y la obra del Señor para cada uno de nosotros hoy es más que suficiente. Él dijo, hoy estarás conmigo. En eso consiste la vida eterna, en estar con Cristo para siempre. Amén. Y la esperanza más gloriosa del creyente en Cristo Jesús es que estaremos con Él para siempre, para toda la eternidad. Por eso Él dijo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? El paraíso significa un lugar de delicias, de dicha, de gozo, de felicidad. Un lugar donde ya no va a haber dolor, ni angustia, ni llanto, ni remordimiento. Y este ladrón en la cruz muere contento por lo que había encontrado. Había encontrado la salvación y dentro de unos pocos minutos o pocas horas se estaría presentando con Jesús delante del Padre. Por eso, mis hermanos, la muerte para el creyente no es una tragedia. Es el cumplimiento de lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que tenemos. Amén. Por eso Jesús nos promete que Él siempre va a estar con nosotros hasta el último momento y después que muramos y vayamos a la otra vida. Yo no tengo temor a morirme, no tengo temor al más allá, porque sé que el que está al más allá me está esperando. Y desde el momento que dejo de respirar aquí en este mundo, empiezo a respirar espiritualmente con el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendas palabras, ¿verdad? No solamente Jesús se da cuenta que había gente que no le quería ahí abajo, no solamente a su lado había un ladrón que le estaba recriminando, ¿verdad? Y por el otro lado uno que confesó su pecado. Pero también dentro de la multitud ahí abajo había gente que le quería. Posiblemente la mayoría de los discípulos ya se habían ido, habían corrido, habían sido cobardes, lo dejaron solo a él. Pero habían dos personas ahí muy significativas para Jesús. ¿Sabe quién era? María, su madre, y Juan, el discípulo amado, el que se recostaba cerca del pecho de Jesús, ¿se acuerdan? Estaban ahí al pie de la cruz. Y Jesús entonces dice la tercera frase, dirigiéndose a su madre, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y dirigiéndose a su discípulo amado, Juan, le dice, he ahí tu madre. Entonces, Jesús como hijo humano, escuche bien, como hijo humano de una dolorida mujer,
que se hallaba al pie de la cruz. Jesús, como hijo humano, también tenía deberes humanos y los atendió cuidadosamente, encomendando a aquella buena y amante madre al discípulo amado. Hermanos, Jesús nos dejó la lección de nuestros deberes hacia nuestros padres. El que era perfecto en todo, había de ser perfecto como hijo también. Y la más favorecida de todas las mujeres, ¿se acuerdan? María. Ahora se estaba cumpliendo en ella lo que se había dicho, que una espada traspasará tu alma, le dijo Simeón. Y en esos momentos, mis hermanos, la espada estaba siendo clavada en su alma, en la alma de María. ¿Quién podía consolar a esta madre de Jesús en aquellas circunstancias? Jesús le dijo a su mamá: mujer, aquí yo te voy a proveer de un hijo que va a ocupar mi lugar. Aquí Jesús, hermanos, nos enseña, y aquí Jesús piensa en el bienestar de su madre hasta el último día de su vida. María, ahí estaba María parada al pie de la cruz, mirando con ternura y dolor a su hijo. Jesús, que era el mayor de su familia, pensó en el cuidado que merecía su madre y la encomendó en manos de su seguidor. Es interesante porque a pesar de que Jesús era celestial y que su hogar era el cielo, Él servía en la tierra hasta el último momento. Porque antes de ser Dios, Jesús era Dios. Antes de ser hombre, Jesús era Dios. Jesús podía haberse bajado de la cruz puramente por su responsabilidad de seguir cuidando a su madre como hijo primogénito. Pero María sabía que Jesús estaba en este mundo bajo su cuidado temporalmente. Y es el momento en que la espada le estaba siendo traspasada. Y también Juan posiblemente tenía la necesidad de tener una madre. Y le dice: he aquí tu madre. O sea, yo te la doy, yo te la pongo en tus manos para que tú la cuides y la protejas, para que tú puedas velar por ella. Y así Juan lo hizo. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Uno de los propósitos de la muerte de Cristo era pagar por nuestros pecados. Todos nuestros pecados, estando Jesús clavado en sus manos y sus pies, fueron cargados sobre Jesucristo. Todos los pecados suyos y los míos, y los de todo el mundo, de todas las personas que han existido a través de la historia, todos los pecados fueron cargados sobre el bendito Salvador Jesucristo. Aunque nunca cometió el pecado, ahí en ese momento Él se convirtió en el pecador más grande que pudo haber existido en toda la tierra, porque Él estaba cargando por todos nuestros pecados. Hermanos, y como Dios es un Dios santo, Dios no se conecta con el pecado. Y al ver a su Hijo que cargaba el pecado de todos nosotros, ahí Jesús sintió por primera vez la separación de su Padre. Por primera vez. Y es cuando Jesús dice la siguiente frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, esta es una de las declaraciones más difíciles de entender. ¿Cómo era posible que ese Dios que siempre había estado con Jesús ahora lo había abandonado? Pero era un abandono temporal.
Era un abandono temporal. Porque el dolor de la crucifixión de Cristo no era tanto los dolores físicos, sino el abandono de su Padre. ¿Usted cree que en el Getsemaní, cuando él dijo, Señor, si hay otra forma de salvar a esta gente, hágalo? Él no estaba pensando solo en el sufrimiento físico, ay, me duele en la mano, no. El abandono de su propio Padre. Cuando él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. En estos momentos Jesús era el más grande de los pecadores. Y para que nosotros pudiéramos enterarnos de esta tragedia espiritual, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en ese momento no estaba muriendo como un mártir o como un héroe, sino como nuestro Redentor, porque llevaba todo el peso de nuestros pecados sobre él. Era un pecador por voluntad propia y el Padre Celestial no podía tratarlo sino como un pecador. Dice la Biblia, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces Jesús se encontraba solo y a solas. Y le estaba costando cargar el sufrimiento y la oscuridad terrible. Es una pregunta que Jesús hace. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Él sabía que el Padre no le iba a dar respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes son los que tienen la respuesta a esta pregunta de Jesús? Usted y yo. Y Dios quiere que le digamos, Señor, fue por mis pecados, fue por mi inmundicia, fue por mi inmoralidad, por la cual el Padre te abandonó. Fue por mí que el Padre te abandonó. Somos nosotros los que hemos de responderle a Jesús esta pregunta. Pero ese era el plan redentor de Dios. Dios lo dejó solo, no porque lo rechazara, sino porque Él confiaba en que su Hijo haría su voluntad, que era morir por nuestros pecados. Y así fue. Por eso damos gloria a Dios por ese sacrificio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues sí, Señor, lo reconozco, fue por mí. Fue por William Ortega que el Padre te abandonó. Tú fuiste abandonado y desamparado temporalmente para que yo pudiera ser amado eternamente. Tú nos viste desamparados y viniste a ampararnos, aunque te costara el dolor y el desamparo temporal del Padre. Por eso Dios quiere que tú le digas, Señor, fue por mí, ampárame, Señor, tu desamparo, ahora me ampara por tu gracia. Yo puedo vivir bajo el amparo de Dios a causa del desamparo sufrido por ti, por el Padre, en la cruz del Calvario. Hermanos, como la muerte por crucifixión es una muerte terrible y una de las evidencias de esa terrible muerte y cruel es la sed que tienen todos los que eran crucificados de esa manera. Y la quinta frase de Jesús desde la cruz, ¿cuál fue? Tengo sed. ¿Tengo qué? Sed. La palabra sed que encontramos en Juan 19:28 viene de un significado que quiere decir tener sed o padecer sed. Puede aplicarse a la idea de tener sed también de la palabra de vida. También la palabra sed en las Escrituras se presenta como desear algo o tener un deseo fuerte de algo. Y esta expresión de tener sed es una expresión de la necesidad física que sentían
todos los crucificados a causa de la pérdida de sangre y de la fiebre producida por las heridas. Y Jesús dijo, sed tengo. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? No solamente porque físicamente tenía sed, sino porque era el cumplimiento de la palabra de Dios, en la cual ya había dicho el Señor que Jesús físicamente tendría sed. Ahora es interesante, hermanos, la sed de Jesús muestra que Jesús era un hombre también, un hombre que padecía, un hombre que sentía, un hombre que tenía emociones, un hombre que le dolía. Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios, siendo en forma humana, dice que se encarnó. Dios se encarnó en un ser humano. Esta maravillosa encarnación de Cristo fue el propósito de salvar a la humanidad perdida a causa del pecado. Pero como humano, Cristo padeció hambre, tuvo sed y sintió cansancio. Es más, la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se acuerdan cuando fue tentado en el desierto? Él tenía hambre. Y el diablo quería aprovechar eso para que Jesús pecara contra Dios. Vemos entonces que Cristo fue completamente humano, tuvo las mismas necesidades físicas y los mismos conflictos emocionales que nosotros podemos pasar, pero al mismo tiempo era también Dios. Era Dios mismo encarnado. Pero Cristo no usó su divinidad para evitar los dolores y sufrimientos. Él no usó su divinidad para aparecer un vaso de agua y tragárselo, o que alguien viniera y le echara una manguera de agua. Él podía hacerlo. Su naturaleza humana fue reflejada claramente ahí en la cruz de Calvario. Ahí fue reflejada cuando exclamó, tengo sed. Claro, era muy natural que Cristo tuviera sed bajo las circunstancias en que se encontraba. Pero era necesario que eso pasara como cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, al considerar esta expresión de Jesús en la cruz, tengo sed, vemos la presente realidad de su naturaleza humana. Pero también vemos que Jesucristo es el único que puede saciar nuestra sed espiritual, nuestra hambre espiritual. Él tuvo sed para que usted y yo fuéramos saciados. Él tuvo sed física para que usted y yo fuéramos saciados espiritualmente. Él dijo, a todos los sedientos, ¿verdad? Venid a las aguas. Venid a las aguas. Y cuando venimos a las aguas de Jesús, somos saciados por Él. Estaban pasando las horas. Ya el cielo se estaba por oscurecer completamente. Y Jesús dice una de las frases que realmente nos debe de impactar, y es, consumado es. Consumado es. Consumado es. ¿Qué significa? Consumado es la garantía de una salvación perfecta a la que no se puede añadir nada más. Consumado no es el clamor de un derrotado, sino el canto de gloria del Cristo vencedor. Consumado es, no dijo consumido estoy, porque Él no fue consumido, pero Él consumió, y consumado es cumplir una cosa satisfactoriamente. Señor, ya he hecho lo que tú me mandaste a hacer, Padre. Ya yo realicé la tarea y la asignación que tú me has mandado a hacer. Padre, ya está consumado, ya está hecho, Señor.
Y eso es lo más glorioso que puede haber. Consumar es llevar una empresa a su conclusión lógica y feliz. Y el Cristo que estamos viendo aquí en la cruz no es un fracasado, no es un derrotado. Al contrario, en su muerte eterna, Él aplastó la muerte completamente. Esa muerte eterna a la que tú y yo y todos los mortales estamos condenados a causa de nuestros pecados. El Padre le había encomendado una misión a su Hijo que debía de cumplir, y ahora Él exclama: Padre, papacito, Abba Padre, hice lo que me dijiste, Señor, consumado es, ya está hecho, Señor. Ya Jesús lo había dicho cuando la noche anterior oraba diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese, Señor. Se cumplía ahora aquello que le había dicho a su madre en Jerusalén a los 12 años, ¿se acuerdan? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es menester estar? Porque su padre le había encomendado esa misión. ¿Cuál era su misión? Morir por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, amén, hermanos. Consumado es significa también pagar la deuda que debes. Jesús pagó nuestra deuda en la cruz de Calvario. La deuda estaba saldada, el enemigo estaba destruido, la victoria era definitiva. Ahora en este momento es de levantar la cabeza y mirar confiados otra vez a la cruz y oír a Jesús decir: Padre, tú ya los has perdonado en mi muerte. Yo para esto he venido al mundo. Ya está todo hecho. Todo lo que se debía de haber hecho para lograr esta salvación está completo. Está completo en la muerte de Cristo. Ya está hecho. Y gloria a Dios por eso. Ya faltaba un poco tiempo, ya faltaban tal vez minutos para que Jesús dejara de respirar físicamente. Sabiendo él que la hora había llegado, Jesús dice esta frase, y quiero que me la lean conmigo, todos por favor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, mis hermanos, Jesús ya estaba listo para regresar a su hogar, a su casa, de donde había venido. El retorno glorioso de Jesús ya estaba sucediendo. Para Cristo personalmente la cruz es el camino de regreso a la diestra del Padre de Dios. Este grito desde la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu, lejos de ser la derrota que sus enemigos esperaban, es un grito de victoria final. En esa cruz Jesús ganó la batalla contra el poder del pecado y contra el poder de la muerte. Por eso hoy nosotros podemos tener vida eterna. La muerte no tuvo terrores para Cristo. Él volvía a su hogar, a su Padre, más allá del dolor. La cruz de Jesús le significó un triunfo permanente. Era como una suave paz después de la tormenta. Esa es la paz que hay en nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Yo creo que esta es una de las frases que toda persona que quiere cambiar de vida, que toda persona que quiere ser transformado por el poder de Dios, esta es una de las frases que Dios quiere escuchar de parte de los seres humanos. Padre, yo quiero encomendarte en tus manos mi espíritu. Padre, yo quiero encomendarte en tus manos mi alma.
Padre, yo quiero que a partir de ahora, Señor, tú tomes control de mi vida y la vida de mi familia. Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi alma, mi espíritu. En tus manos la encomiendo, Señor. Haz de mi vida lo que tú quieras. Yo quiero vivir para usted, Señor. Yo quiero que usted opere un milagro en mi vida, ese milagro de transformación. Porque yo reconozco que tú fuiste abandonado por mi pecado. Yo reconozco que tú tuviste sed por mi pecado. Yo reconozco, Señor, que tú me prometes vida eterna y te vas a acordar de mí, Señor. En el momento que tenga que morir y partir de este mundo, sé que vas a estar ahí. Yo voy a estar contigo. Pero más que todo, Padre, yo reconozco esas palabras de misericordia en la cual tú me has dicho que has perdonado mis pecados. Has perdonado mis pecados. Ya los pecados suyos han sido perdonados por la sangre de Jesús. ¿Ya han sido perdonados? ¿Ya te diste cuenta que Dios abandonó a su Hijo por ti y por mí? ¿Ya te diste cuenta que la muerte de Cristo era el plan redentor de Dios para que hoy estuviéramos aquí escuchando su palabra? Y sobre todo, saber que estando en sus manos, como dice en Costa Rica, estamos con toda la pata, estamos maravillosamente protegidos. Cierre sus ojos, incline su cabeza en estos momentos. Si alguna persona aquí tal vez no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tal vez nunca le ha entregado su vida a Cristo, tal vez conoce la historia de la muerte de Cristo, pero realmente nunca le ha entregado su corazón sinceramente al Señor. Tal vez ha venido a la iglesia, tal vez ha cantado los coritos, pero tal vez nunca le han dado su corazón a Cristo. Y hoy Dios te dice: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, yo quiero perdonar tus pecados. Yo quiero acordarme de ti cuando tú partas de este mundo para que estés conmigo. Yo quiero satisfacer esa sed que tienes, esa sed y esa hambre, porque yo soy el pan de vida. Yo quiero, dile, yo quiero, Señor. Yo quiero, Padre Santo, encomendarte mi alma y mi espíritu en este momento delante de ti. ¿Le dijiste eso a Dios? Si alguien se lo dijo, levanta su mano para orar por ti. Levanta su mano y la bajas. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? El Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Y para los que ya somos salvos, hermanos, esto nos maravilla. ¿Por qué? Porque nos hace recordar el precio que Jesús pagó por nosotros. Pero ¿sabe qué? Él no se quedó ahí clavado en una cruz, ni muerto en una tumba, sino que al tercer día Él se levantó de los muertos. Y así como Él se levantó de los muertos, Él levanta a todo aquel que ha caído en su pecado. Vamos a orar.